comenzó para la búsqueda del conocimiento dentro de la cultura de hip hop, la diversidad de criterios. Y estoy súper honrado y muy contento por tener a este panel de lujo de estos grandes intelectuales cubanos que se han acercado de sus diferentes epistemologías al estudio de la cultura de hip hop. Tenemos a Grisel Hernández Baguer, musicóloga, creadora junto con el Marco Junto del FAI, una pérdida enorme para la comunidad hip hopera cubana, de Contar el Rap, Narraciones y Testimonios, el primer libro académico sobre cultura hip hop en Cuba. Tenemos a Tomás Fernández Robaina, gran intelectual, que ha abordado el tema de la historia social del negro en Cuba, la bibliotecología, y ha estado muy pegado a la cultura hip hop desde los inicios. Y a Joaquín Bogestriano, periodista e investigador musical, doctor en ciencia de la cultura, que ha publicado diferentes libros sobre los acercamientos a lo que él considera una categoría operativa, no un concepto de música cubana alternativa. Esto es un panel de lujo, como dije, creo que se van a arrojar muchas cosas interesantes. Y este panel va a estar dedicado a los objetivos y problemáticas o polémicas que existen dentro de la cultura hip hop, una cultura que ya tiene más de 30 años en Cuba. Y entonces yo quería de alguna manera moderar y tenía como unos puntos que independientemente de que se puedan salir de estos puntos o no, creo que pueden ser interesantes para reconducir este panel. Uno de esos puntos, el primer punto es si se ha pensado la cultura hip hop en Cuba en términos generacionales, porque existen, al haber más de 30 años de cultura hip hop, es inevitable hablar de generaciones, si esto ha sido así. El segundo punto, el escaso o poco acercamiento desde lo epistemológico, es decir, desde la ciencia social, si esto se ha abordado desde lo teórico. La Agencia Cubana de Rap como centro legitimador o no, esto creo que es un punto que ha sido bastante polémico desde los inicios. Si existe una guerra fría cultural entre Cuba y Estados Unidos y si eso ha repercutido o no en el desarrollo de la cultura hip hop en Cuba. Otro de los puntos es las redes sociales digitales, con su lado, por supuesto, positivo a la hora de enlazar, pero si también se han constituido o no como plataformas o mecanismos globales de odio y de desinformación. Si existe una alianza entre los cultivadores de hip hop con los intelectuales cubanos, esa alianza estuvo muy fuerte en los 90, hay que ver si eso aún continúa, ¿no? El tema de la memoria, que es un punto en el cual, en mi caso personal, me interesa muchísimo, si existe la creación de archivos o dispositivos de memoria que permitan a uno ver sincrónica y diacrónicamente lo que ha pasado con esta cultura. Si existe una conciencia hip hopera, si existe conocimiento profundo de la cultura de hip hop, si lo que está pasando con el hip hop tiene que ver también con el discurso de hip hop, también tiene que ver con la crisis global de las izquierdas, y si se ha perdido la capacidad de soñar y la alegría dentro de la cultura de hip hop. Más o menos estos son los puntos y que empiece cualquiera de ustedes que pudieran arrojar en este sentido. Bueno, yo voy a hacer una observación para apreciar la situación actual del hip hop. Si no se tiene una visión histórica, porque por ejemplo yo mismo, a pesar de que había asistido a los talleres de La Madriguera, de Gerardo Alfonso, yo era un poco, porque el hip hop, cuando yo me acerco y lo veo, era un hip hop muy homofóbico, muy machista, muy realmente que a mí no me gustaba para nada a las actividades que iban. Y resulta que yo me concientizo más cuando, estando en Estados Unidos, me invitan a ver a un grupo de rap cubano que iban a presentarse en el Caribbean Cultural Center de Nueva York. Y me encuentro con el grupo Sección y otros raperos y me percato que no era solamente las canciones que a mí no me gustaban, pero que había otros temas que me iluminó muchísimo
y le di la importancia que el hip hop cubano, el rap cubano, ha tenido para incrementar el movimiento antirracista cubano. Y justamente una de las cosas que yo consideré cuando oí algunas de las canciones ya realmente que me impactaron mucho de los raperos cubanos, que ahí había una fuerza que había que dinamizar, que había que incorporar a esa masa de cubanos que estaban haciendo lo mismo que otros cubanos de otras épocas habían asumido para luchar contra el racismo, la discriminación y todo lo que eso conlleva. Y por lo tanto, yo aproveché al regresar de Estados Unidos en el 2002, que se había convocado a una reunión sobre el Partido Independiente de Color, al cual asistieron todos los raperos que yo había conocido en Nueva York, y ahí yo anuncié que iba a dar un posgrado sobre la historia del negro, porque comprendí que lo que ellos estaban haciendo era lo mismo que otros de nosotros, hermanos nuestros, habían hecho en la lucha por la emancipación total del negro y de la negra cubana. Ahora bien, eso no había avanzado antes mucho más, porque no se había incorporado a las masas populares. Y todo movimiento social que pueda tener éxito y avanzar tiene que incorporar justamente a los que son los más perjudicados, los más dañados. Y justamente para mí me siento por lo menos que puse mi granito de arena, y que tenemos que seguir poniendo muchos granitos de arena hasta hacer desiertos, montañas, para que todos nosotros cubanos, negros y blancos, porque esto no es un problema de negros solamente, tengamos la conciencia de que tenemos que luchar por una Cuba mejor que sea posible. Y justamente ese posgrado que yo lo impartí de mayo a agosto del 2002, hizo ver a los que estaban recibiendo el curso que no eran solamente cubanos, negros o blancos, sino también académicos extranjeros, y realmente ellos se dieron cuenta, tomaron conciencia, incluso en broma yo me asusté mucho porque uno de ellos me dijo: cuando tú terminaste el posgrado, yo tenía deseo de salir a la calle con un machete y matar a un blanco. Entonces yo le dije: bueno, como broma te lo acepto, pero realmente, y eso realmente fue una broma un poco que a mí no me gustó para nada, pero que realmente cuando tú observas históricamente la situación en que la cultura eurocéntrica nos ha llevado, es algo que no digo yo a machetazo limpio, sino totalmente que hay que reescribir, hay que escribir una historia nueva completamente del negro cubano. Y por lo tanto se incorporó y muchos de ellos tomaron conciencia, que se vieron posteriormente en canciones que ellos confeccionaron, como la famosa esa de la estatua de José Miguel Gómez que tumbaron. Y yo soy de los que pienso que la historia no puede ser destruir lo que ya la historia ha hecho, pero simplemente lo que hay que aclarar, especificar. Y por lo tanto pienso que estamos en un momento muy crucial. Yo pienso que en el momento en que el hip hop cubano, que también no podemos olvidar todo, que cuando se hace la historia del hip hop cubano no podemos pasar por alto la influencia del hip hop estadounidense, y no podemos pasar por alto toda la influencia que en la cultura cubana musical y en todos los sentidos ha tenido la cultura estadounidense también. Y eso me parece que es muy importante, porque yo considero que en el momento en que yo entro dentro de esta temática, no había objetivos concretos por parte de los raperos, sino que era la cosa natural, espontánea,
que venía de la historia de la lucha contra el racismo y que con la influencia que nos venía de Estados Unidos se readaptó en Cuba. Y por lo tanto pienso que ahora en estos momentos sí el rap, sí el hip hop tiene o debe tener objetivos mucho más concretos que antes, porque si antes todo puede aparecer como algo espontáneo, ahora no es una cosa espontánea, sino ahora estamos luchando contra una serie de herramientas que nos indican lo que tenemos que hacer. ¿Por qué yo me felicito tanto de la incorporación de Alejandro, no de la Fuente, de Alejandro Zamora a esta lucha? Porque Zamora pensó en algo que no se había pensado con anterioridad, y era en crear un archivo de toda la producción de hip hop que nosotros teníamos. Y por lo tanto, ahora sí pienso que en esta lucha por una Cuba mejor, el hip hop tiene que aparecer con objetivos muy precisos, muy concretos, de concientizarnos a nosotros, los negros, blancos, de todo punto de vista, porque solamente y ampliando el diapasón, llevando esto a los barrios, porque es otra de las cosas que yo demando, y aunque soy académico, mi crítica a la academia es que se quede arriba. No, pero tenemos que ir a los barrios de Belén, San Isidro, Anaré, donde vivo yo, en expandir este conocimiento, que se puede hacer mucho más potable ahora a través de una música tan atractiva, de unas cosas tan atrayentes como el rap, porque en todos los barrios hay amantes de esta expresión musical y cimarrona de lucha para una Cuba. Gracias, Tomasito. Los otros panelistas están de acuerdo en que la música rap y la cultura de hip hop puso en una agenda pública como quizás ninguna otra música, todo lo relacionado con la negritud, con problemáticas raciales en Cuba. Bueno, yo pienso que sí. Yo estoy de acuerdo, yo pienso que el movimiento, con toda la fuerza que tuvo en su momento, sí puso a la palestra pública muchas problemáticas sociales cubanas, de las que ya Tomasito ha explicado y de las que se siguieron desarrollando en las diversas agrupaciones que contó el movimiento en todas las décadas del 90, incluso en los años 2000. Sin embargo, yo pienso que en este momento como que no es tan así. Yo creo que se ha perdido un poco esa historia y esa conducción de lo que es nuestro rap, que la polémica de si es un rap cubano, si no es, puede seguir, puede no seguir, pero es nuestro rap, hecho en Cuba, hecho de manera diversa en todo el país, pero que de alguna manera tocaba esas temáticas y esas problemáticas de cada región, porque está incluso con las maneras de hacer desde la base musical, de toda esa diversidad, pero que sí mostraba toda una fuerza de ese rap cubano. Yo creo que en este momento, aunque hay agrupaciones, y creo que mismo Renzoli, Valesi, fundadores de todo esto, Grupo 1, etc., han seguido en esta historia trabajando desde los barrios, un poco y desde lo comunitario, estas acciones, yo creo que esa historia se ha perdido. Y creo que los grupos nuevos, claro, todo género musical o poético musical como este tiene que cambiar, porque para que viva tiene que estar cambiando y tiene que adecuarse a los nuevos momentos, ¿no? Pero yo pienso que aún falta en las nuevas agrupaciones esta historia para plantearse temáticas importantes desde una perspectiva previamente cubana, crítica, como por los orígenes mismos del rap, pero con una mirada mucho más abarcadora, mucho más universal, que era uno de los rasgos que tenían las agrupaciones que se desarrollaron en los años 90 y 2000, si mal no recuerdo. Estoy hablando de Doble Filo, Obsesión, Primera Base, en fin, que tocaban no solo las problemáticas con una sensibilidad y un discurso y una poética en el marco de las condiciones del rap, pero con mucha delicadeza y con fuerza. No era una contradicción, sino era una manera de hacer. Y yo creo que ahora eso se ha perdido. Creo
que las agrupaciones nuevas, un poco volcadas en esas problemáticas sociales que tenemos en este momento, también son reflejo de ellas, pero que se pierde un poco ya ese nivel artístico de arte, del rap como arte, siendo comunitario, a lo que llegaron esas agrupaciones en un momento determinado. Y entonces me parece que en algunos momentos hemos hablado que las agrupaciones piensan que el rap cubano comienza con los aldeanos y han perdido la historia antecedente que fundamenta todo este movimiento en que ellos están. Y entonces yo creo que eso es algo por la que tenemos que volver a trabajar mucho, que la agencia tiene una misión muy fuerte para poder no educar, sino llevar esa mirada y que esos jóvenes que están interesados, y es muy bueno, en el desarrollo del rap, pero que conozcan de dónde viene ese rap que ellos están haciendo, de dónde vienen esas problemáticas con las que ellos están mirando, con las que ellos quieren discutir y con las que ellos quieren defender esta Cuba, que fue un objetivo de todas esas agrupaciones anteriores, pero la manera de hacerlo para que llegue a ser lo que fue, creo que todavía hay que trabajar. Hay un poco de vulgaridad en la gestualidad, en la manera de decir, en otras cosas que creo que pierde un poco en ese sentido. Pero es reflejo de lo que estamos viviendo. Pero creo que todavía es una misión que la agencia tiene por trabajar, y creo que eso es muy importante, rescatar esa historia y esa memoria que lo que tú has hecho, que es muy bueno. Me interesa ese punto después, abordar un poquitico más sobre por qué se ha perdido. Guapo, esto ha irradiado esta conciencia racial del rap, se irradió en otros géneros. Estoy pensando en un tema como raza, de Garaje H. Es decir, ¿cómo crees que se haya visto esto de otros géneros musicales? Eso tiene que ver con algo que a mí me parece muy interesante, y es que no se recoge en ese maravilloso temario que tú pusiste ahí, porque pusiste una cantidad de puntos que no nos va a dar el tiempo para poderlos abordar todos. Y habría cosas que a mí sí me gustaría tocar ahí de las que tú planteaste. Pero esa forma de irradiar tiene que ver con que de los 90 para acá, yo considero que dentro del ámbito musical cubano no ha habido una manifestación que haya tenido mayor incidencia en las otras formas de hacer música popular por los cubanos, tanto dentro de Cuba como en su diáspora, que el rap. La cultura hip hop ha permeado, ha influido en otros procesos musicales como la timba, como la canción, como el mundo del rock, como el mundo de la trova, el mundo del metal. Y es evidente que en los años 90, dentro de las manifestaciones artísticas, que el tema racial lo sacó a primer plano, que estuvieron los raperos. También ahí habría que decir que, porque todo tiene una historia, ya en los años 80, digamos, un trovador como Gerardo Alfonso había hecho algún que otro tema, pero no como una línea temática. Estoy pensando en una canción como Espiritual, que lo había hecho ya, que había votado, pero como grupo, como manifestación artística, los raperos fueron los que, y eso lo transportaron para que otra gente, como tú bien mencionaste, Garaje H, que una banda que estuvo muy cercana al mundo de los hip hoperos, desde un antecedente que fue anterior, que fue AAA, un grupo que también mezclaba los elementos del rock con el hip hop, y eso incidió ahí. Yo creo que ese acompañamiento lo tuvo la cultura hip hop en las artes plásticas, con exposiciones como Queloide, que fue de tremenda importancia las dos exposiciones, Queloide 1 y Queloide 2, para sacar a la superficie esos problemas que después en el Congreso de la Unidad de fines de los 90 se habló, y Fidel abordó el tema con esa genialidad que le caracterizaba al tratar los asuntos sociales. Con respecto a lo que decía Tomasito, que el rap y el hip hop no es un asunto de negros, yo quiero entender, o entendí que es un asunto de pobres. Esto se ha llevado a otras zonas de lo social, como por ejemplo las mujeres, la comunidad LGBTIQ+,
este tema? ¿Cómo se ha visto esto? Yo pienso que es muy importante que comprendamos esto por primera razón. Todos estos sujetos de los cuales hemos hablado provienen de qué sectores, de la clase alta, no, de los sectores más descompensados de la sociedad, los más desposeídos, donde el 100% carece de un nivel de vida normal o aceptable en lo más mínimo. Y por lo tanto, no podemos hablar de esta cultura si no focalizamos que esta cultura viene de los sectores más pobres, de los desposeídos. Y eso me parece que es sumamente importante, y además la concientización de ellos mismos en que tienen que luchar por mejorar su calidad de vida. Y de ahí viene la crítica, todas las cosas que están pasando, y por supuesto ahí están todos los seres humanos, hombres y mujeres, y sobre todo la concientización de que tenemos que hacer algo para mejorar la sociedad. Y en este punto pienso que es muy importante, porque yo entro en este movimiento cuando se está luchando por legitimar el rap a partir de la creación de una agencia de rap. Eso es otro problema que se debería abordar en otro momento, porque es muy complejo. ¿Cuáles eran los objetivos de la primera agencia de rap? Donde estaban luchando, y también no se podemos pasar por alto la condición humana y los orígenes clasistas de los que estaban en eso, que aunque todos fuéramos pobres, pero hay muchas personas que tenían mentalidad de clase media y querían que el rap fuera algo también en esa dirección, que no podemos pasar tampoco por alto ese fenómeno. ¿Y cuál era el objetivo de la primera agencia de rap? Y como decía Grisel, hay muchas cosas que se perdieron por culpa de nosotros mismos. No vamos ahora a echarle la culpa a otros, no, sino por los papeles protagonistas que muchos quisieron hacer, y entonces no podemos pasar por alto las divergencias entre los pensadores principales de aquella época, que también se traducía a veces un poco en una lucha entre negros y mulatos, porque si vamos a hablar, hablemos, como dice ahora la reflexión, póngale el corazón. Bueno, yo le estoy poniendo no el corazón, el alma, mi vida, porque solamente si no analizamos con objetividad, no vamos a perder. Y en la primera agencia, por ejemplo, cuando yo quise pasar un taller de cómo hipopear o cómo rapear, se acabó la agencia y no pude, porque yo quería aprender a rapear para rapear desde el punto de vista, porque escribí algunas cosas desde el punto de vista de un gay, insertándome dentro de este mundo que era muy machista y muy homofóbico. Y recuerdo que yo recuerdo actividades en el Teatro Nacional donde algunos raperos empezaban a echarle de peste a los homosexuales, y los que estaban enfrente de la organización en aquel momento dijeron, para, porque veían que me estaban faltando el respeto. Y entonces yo pienso que eso es algo que debemos respetar y mantener, pero también tenemos que tener presente que es muy importante la educación, la culturación de los miembros. Porque yo recuerdo que muchos de los raperos, cuando había uno de nosotros, para ser más presente, Ariel, que planteaba esto, los propios raperos le decían, ay, basta ya
de esa descarga, basta ya de esto, basta ya de decir que nosotros mismos tenemos que empezar por superarnos y tomar conciencia de que esto no es un problema de orientación sexual o de género, sino de una comprensión que tiene que ser mucho más amplia. Y esto pienso que es lo que pienso que entre los objetivos que debe tener la nueva agencia, o no la nueva, sino la continuadora, porque aquí no hay nada nuevo, que todo viene de un antecedente, de un origen, es luchar porque eso se expanda. Yo sé que es difícil, no es una cosa fácil, pero hay que luchar por eso. Ahí, ¿Me Tomás. permites hacer una...? Sí. No, porque yo creo, discúlpame que te interrumpa, no sé, pero a la hora de hablar de esto que tú estás tratando, que tiene que ver con las temáticas, a mí en ningún abordaje de ninguno de los géneros musicales, a mí me gusta verlo, ese género per se, aislado de su contexto. Claro. Y las temáticas, en el caso, cuando uno se ocupa de historiar la evolución temática del hip hop en Cuba desde los 90 hasta acá, hay que verlas también en relación con las demás artes y con lo que ha ido pasando a nivel social. Yo creo que siempre es válido tener en cuenta que cuando irrumpe el hip hop en los 90, se viene de un momento donde ha habido una suerte de divorcio entre una zona de la producción artística que venía de los 80 haciendo un discurso muy crítico en lo social y el Estado o las instituciones. Ahí hubo un proceso de comunicación de lo cual las artes plásticas fueron el mayor exponente, pero también pasó con la música. Y a inicio de los 90 se da un cambio en el discurso de las artes, de ese discurso de perspectiva sociológica, crítica, a veces muy transgresor, pero que fue, yo siempre digo, un parteaguas dentro de la cultura cubana. Se pasa a un discurso, a una suerte de retirada, porque también muchos artistas emigran. Es ese momento donde se da un intenso proceso diaspórico. Y el rap, a través de abordar el problema racial, vuelve, yo creo que a poner en el debate de la esfera pública preocupaciones de corte sociológico. Ahora, esas preocupaciones que eran de los 90 van cambiando porque el tema racial, la preocupación por el tema racial ha ido transformándose en Cuba de los 90 hacia acá. Y han surgido otra serie de problemáticas. Nosotros en ese momento no teníamos en Cuba la realidad de estas zonas vulnerables que hemos tenido en los últimos años y que son realmente, para no llamarnos engaños, bolsones de pobreza. Y eso genera un tipo de discurso, un tipo de preocupación en las expresiones artísticas. Y yo creo que esos cambios que se van dando en estos 30 años en la sociedad cubana hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver cómo se va modificando. Porque, por ejemplo, la Cuba de hoy, desde el punto de vista de aceptación a los grupos LGTBIQ+, no es la de los 90. Hoy tenemos una postura a nivel social, hay sectores que todavía siguen denostando y que tienen mucha fuerza en función del auge de determinadas expresiones de religiosidad, y eso se vio en la discusión de la Constitución hace 3 años y se va a ver ahora en la discusión del nuevo código de la familia. Pero la actitud en sentido general yo creo que no es la misma y es más fácil asimilar una propuesta como podría ser con ese discurso lésbico que tenían, por ejemplo, Crudas Cubensis, y que en su momento, dentro de los propios raperos, era rechazado cuando ellos estaban en Cuba. Por ese carácter homofóbico del cual hablaba Tomasito, y del propio machismo
que siguió el movimiento, que siguió la comunidad rapera en una etapa, que son realidades que no podemos obviar. Pero todo eso se va transformando en la medida que todas las artes van cambiando y que además tienen que ver, porque a mí me gusta ver el arte siempre en su relación con el contexto. Y el rap para mí siempre es un tipo de discurso que tiene que ver mucho con esas mutaciones que se dan en su alrededor. Y desde lo femenino, Ulises. Bueno, yo creo que en la historia de real desde los 90 hasta la actualidad hay íconos, ¿no? Dentro del movimiento femenino, como quisiéramos decir. Ya Joaquín se refería a las crudas, ¿no? Que desde su perspectiva lésbica plantearon desde sus inicios un tipo de discurso importantísimo que asombraba y rompía con la mirada así a reflexionar acerca de toda esta historia, de esta parte de sus propias historias, ¿no? Y de esa misma manera había otras raperas que manifestaban otro tipo de discurso, pero siempre desde la mirada femenina, ¿no? Ese del machismo, de la situación de ella como rapera, pero me llama la atención siempre que ellas, cuando se les entrevistaba, se decían del apoyo, a pesar de todo, del apoyo de los hombres dentro del movimiento de rap a la obra que ellos hacían. O sea, que yo pienso que a pesar de que el movimiento como tal fuera machista en un inicio, o sea, más representado por hombres que machistas, sí hubo una integración en ese sentido. Y pienso en las Marianas, pienso en Lupa, ¿no? No me acuerdo como llamaban muchas, y creo que un ejemplo de ello es el disco de Malcolm, de Mujeres en el Rap, donde las temáticas que se ven, temáticas propias de las mujeres, de su hacer diario, de sus dificultades diarias, pero ellas siempre tuvieron el apoyo desde el punto de vista musical, desde el punto de vista de todos, de los miembros masculinos del movimiento de rap. Yo creo que en este momento, bueno, la reina y la real son las que han quedado como un poco aquello de la mujer en el rap. Ella tiene su manera muy particular de hacer el rap, incluso en cuanto a su vestuario, con su prohibición. Es otra cosa, por eso decía que el rap ha evolucionado, tiene que evolucionar, tiene que cambiar, porque si no perece. Y ellas son una representación y otras muchas de lo que está sucediendo desde la mujer en el rap, que ha sido mucho más, ya se ha integrado con una mayor fuerza. Pero para mí sí, las crudas siguen siendo un ícono, porque realmente por su valor, por su representatividad, por su manera de decir las cosas con esa crudeza, y además porque no solo se han dedicado a hacer rap, sino que también a un trabajo social, ¿no? Hacia acercamiento de otras mujeres al rap y de la manera de hacer, de decir ese discurso que se da. Yo me quería referir a esto de la formación que Tomasito hablaba acerca de los cursos que se dieron, que yo creo que hay que recordar el papel de la Asociación Hermanos ahí, en esos primeros momentos del movimiento de rap, porque los primeros cursos salieron por ahí en la Escuela de Superación de la Música. Y yo creo que ese fue un momento importante, porque le abrió la mente, le abrió las ideas, le abrió las temáticas, se asentó un discurso con una profundidad tremenda a esos grupos, ¿no? Y por eso me refería a lo que está pasando ahora, porque pienso que en este momento quizás la agencia debiera gestionar ese tipo de cursos desde la agencia para las agrupaciones nuevas. No solo que podrían haber momentos en que se diera a conocer esa historia del rap cubano, esas agrupaciones, esas músicas, esos cambios, esos giros que ha tenido nuestro movimiento de rap, y qué es lo que están haciendo ahora, por qué se hace, cómo lo hacen, qué quieren hacer, hacia dónde quieren ir, para volver a tener ese movimiento como tal, que yo lo siento muy disperso, ¿no? Como que cada cual hace una cosa totalmente diferente. Estoy rapeando porque digo las cosas a la manera de rapear, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo lo digo? Con esa representatividad de discurso como tal. Yo creo que eso en algún momento hay que sentarse a hacerlo. Eso fue una experiencia tremenda que yo creo que cambió sin dejar de ser ese lenguaje fuerte, cercano a lo social, a la comunidad, pero era otro planteamiento de las ideas, con un nivel de profundidad que creo que eso está faltando en este momento. Por
eso me recordabas esos momentos que tú impartiste clases, que creo que fue trascendente en el movimiento de rap cubano. Todos ustedes, de una manera u otra, han hablado de consumos culturales, de marginalidad, de pobreza. Es decir, ¿cómo ha asumido esto las ciencias sociales cubanas? ¿Se ha estudiado suficientemente el tema de rap y hip hop en Cuba a partir de esta importancia evidente que tiene en la cultura nacional? ¿Ha sido suficientemente abordado? Pienso que se sigue diciendo que en la academia no estudia el movimiento de rap. Yo creo que estamos en otra etapa. Yo creo que la academia sí se ha interesado por el movimiento de rap, de tratarlo de estudiar desde las diferentes ciencias sociales, humanísticas, y si buscamos, y yo creo que tú más que nadie podrías hablar de este tema, en las diferentes universidades, en facultades, en universidades, podemos hablar de tesis y trabajos de diploma que se han acercado de la diversidad de perspectivas a todo el movimiento. En este caso, yo puedo hablar por el libro que Malcolm y yo realizamos, de Contar el Rap, porque una de las intenciones del libro era precisamente recoger aquellos trabajos que hasta ese momento, en que cerró la concepción del libro en el 2012, se habían hecho desde la academia y se habían hecho y testimonios desde los mismos actores y protagonistas del movimiento. No era para comparar unos y otros, sino era para recoger esa memoria histórica desde los propios actores, Renzol, Valesi, Ariel, etcétera, etcétera, y aquellas miradas desde la academia sobre el hecho del movimiento de rap. Y encontramos muchos trabajos de la Facultad de Comunicación, desde las facultades de musicología, desde muchas facultades, ¿no? Psicología, etcétera, etcétera. O sea que yo pienso que la academia sí de alguna manera se ha acercado. Hay muchos problemas que estudiar en Cuba, muchos problemas. El movimiento de rap y el rap cubano es uno más. Y bueno, y hay intereses y diversidad de intereses, pero yo creo que no podemos decir, podría hacerse más quizás. Y podría en esto, pero aunque yo creo que en estos momentos no sé, no estoy ni al tanto de si se están haciendo trabajos desde la academia. Hay puntuales que le interesa. Hay una muchacha que fue a hacer el doctorado, no recuerdo a él, no sé, a Brasil, y estaba presentando un trabajo interesantísimo. Y bueno, yo creo que tus trabajos en este momento son punteras en el estudio del movimiento. O sea que yo creo que en ningún momento se ha dejado. La academia quizás podía hacer más, pero yo creo que no ha estado ajena al estudio del movimiento. Me interesa mucho la opinión de Joaquín en este sentido. Yo no soy mi evaluación no es tan optimista como la de Grisel. Yo creo que en comparación con determinados momentos se ha avanzado. Y habría que decir que la musicología sí estuvo vinculada a esto, recuerdo desde la tesis de Betancourt, de Danari. Pero yo sigo creyendo que en sentido general, no con el rap, sino con el ámbito de la música popular, el pensamiento académico en Cuba todavía sigue al azar. Si usted hace en el caso del sondeo, una búsqueda por el Google académico de trabajo sobre el rap hecho por los cubanos, va a ver la enorme cantidad que hay de investigaciones hechas desde Estados Unidos, Brasil, Inglaterra y España, y la cantidad de trabajos que hay en Cuba en comparación con eso es mínima. La experiencia que yo he tenido, por ejemplo, en varias ediciones de los congresos de LASA, esta importante reunión de académicos sobre estudios latinoamericanos que auspician desde Estados Unidos, en numerosos paneles se han dedicado al tema de la música cubana y al tema de la presencia cubana ahí es muy poco. Yo creo que sí, que el trabajo que hicieron Malcolm y Grisel fue extraordinario, tanto de los dos volúmenes como el de la colección de grabaciones, que a mí me parece que habría que incentivar más que los raperos lo escuchen, porque echando un poquitico para atrás, cuando se hablaba de los femeninos, nadie de las muchachas nuevas, yo he hablado con varias, conocen, por ejemplo,
el trabajo extraordinario de Instinto, que yo creo que marcó pauta en este país, no solo como mujeres, sino como raperas. Esas niñas cantaban divinamente, tenían un performance, una proyección importantísima. Nunca me olvido el carnaval cuando se pusieron en una carroza, y aquello fue el acabose en aquella edición. Y por favor, casi nadie recuerda el homenaje que le hicieron a Merceditas Valdés, que es un tema antológico para mí. Para mí es antológico. Y nadie se acuerda de eso, en sentido general. Entonces, en el caso de esto que venía hablando, yo creo que todavía nosotros, más allá de la musicología, las otras ciencias, los otros componentes de las ciencias sociales, la sociología, el periodismo, la comunicación, la filología, la filosofía, han hecho trabajos, pero por lo general son trabajos en las universidades, de tesis, y que en muchos casos siguen teniendo una perspectiva de historiar, de historizar, de hacer historias. Pero yo, en el rap se podría hacer un estudio intertextual desde el punto de vista de la filología con todo el mundo de las categorías que se dan en el intertexto, en la forma de apropiarse, y ahí se podría hacer estudiando el manejo de la parodia, del pastiche, de todas las categorías esas que se dan en eso, y eso nunca está. El análisis de discurso, yo siento que todavía está por hacerse. Un estudio desde la perspectiva de género, yo no pienso ahora, a lo mejor se me puede decir, pero yo lo conozco. Y yo creo, por tanto, pero además ese no es un problema con el rap. Sigo pensando que es un problema general con toda la música. Con lo que pasa con el hip hop cubano es lo mismo que pasa con las demás formas de lo musical, que nos quedamos en determinado tipo de perspectiva, más allá de la musicología, pero que las ciencias sociales todavía están ahí y le deben mucho al estudio de la voz, porque además, lo sigo diciendo siempre, la literatura cubana es importante, las artes plásticas cubanas son importantes, el cine cubano, el teatro, pero la gran manifestación cultural de este país, por lo menos para mí, es la música. Y es la que más se reconoce en el mundo a nivel internacional. Y eso no se ha acompañado de un cuerpo teórico desde todas las perspectivas que te da la ciencia social. Yo quería apuntar que, bueno, yo estoy de acuerdo plenamente. Quiero ser optimista en ese sentido, y es verdad que lo soy, porque creo que hay tanto que estudiar. De todas las manifestaciones, desde la rumba que veníamos hablando hasta todas las manifestaciones. Hay que estudiar de ese cuerpo teórico, hay que estudiar, no se ha estudiado en realidad como tal. El origen del libro fue precisamente eso, que en el centro de investigación llegaban muchos investigadores de todos los países del mundo a estudiar, a acercarse a estudiar el tema. Y ya, que lo asesoráramos, y cómo es Manivela, y después, incluso muchas veces, se iban y ni siquiera las tesis llegaban a hacer. O sea, no sabíamos ni qué se escribía, ¿no? Y una de las razones por las cuales el libro se escribe es por eso. Entonces decíamos, ya hay que hacer un libro, que a lo mejor no es un libro teórico, pero es un libro que recoge esas memorias y tiene esas dos miradas desde Cuba, desde nosotros, desde los cubanos, sobre nuestro movimiento cubano. De esa manera es que realmente sale el libro. Hay muchas cosas que estudiar. Yo pienso que la academia está un poco atrasada, toda, de la manera de enfocar esos estudios desde la música, ya sea de género, desde la comunicación, desde muchas maneras. Nosotros hemos tenido casos de muchachos que han venido de diversas facultades a que nosotros trabajamos con ellos acerca de la música popular, ya sea la timba, ya sea todo, y después cuando han llegado a sus facultades no han podido seguir trabajando esos temas, porque la mirada es esa mirada histórica, no es una mirada problemática, y sobre qué está sucediendo, por qué sucede, por lo de lo social, de esas causas, y a veces la academia es un poco reticente a llegarse a ese problema, ¿no? ¿Creen que la creación de un futuro
archivo de música alternativa latinoamericana y caribeña pudiese ser una buena idea en ese sentido, como detonador de memoria. Como detonador de No memoria. solo cubano, sino regional. Sí, yo pienso que sí. Lo que pasa es que se necesita más divulgación para que los muchachos, los jóvenes que se están acercando a seleccionar sus temas de investigación, sus líneas de investigación, sepan que eso existe, que ahí tienen un caudal de información para poder desarrollar todo su pensamiento, ¿no? Pero indudablemente eso va a tener dos objetivos, o muchos más, pero uno que es recopilar toda esa información histórica que prácticamente se ha perdido o se está perdiendo, y ese lugar donde uno puede acercarse a encontrar problemáticas para poder desarrollar